Hola y bienvenido a tu canal de historia. Hoy hablaremos de algunos de los mejores generales de la historia. Pero, antes que nada, recalcar que este listado puede ser perfectamente debatido, por lo cual lo plasmado en este video no es la verdad absoluta. Se recomienda discreción y agradecería que ustedes propusieran sus listados para un futuro video. Dicho esto, comencemos con el video. Federico II de Prusia, también conocido como Federico el Grande, fue uno de los máximos representantes del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Se le conoce por sus victorias militares y por su reorganización del ejército prusiano, sus tácticas y maniobras innovadoras y por el éxito que obtuvo en la Guerra de los 7 años pese a su situación casi desesperada, por lo que se le conoce ya en su época como Federico el Grande. Un ejemplo del lugar que ocupa Federico en la historia militar se puede observar en Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, que miraba al rey prusiano como el más grande genio táctico de todos los tiempos. Tras la victoria de Napoleón sobre la Cuarta Coalición en 1807, visitó la tumba de Federico en Potsdam e indicó a los oficiales que le acompañaban que de haber estado vivo Federico, en ese caso no estarían ellos ahí. Gonzalo Fernández de Córdoba y Enrique de Aguilar fue un noble y militar castellano, duque de Santagelo, Terranova, Andría, Montalto y César. Llamado por su excelencia en la guerra como el Gran Capitán, en su honor el tercio de la Legión Española acuartelado en Melilla lleva su nombre. También fue un caballero y comendador de la Orden de Santiago. El Gran Capitán fue un genio militar excepcionalmente dotado que por primera vez manejó combinadamente la infantería, la caballería y la artillería. Aprovechándose del apoyo naval, supo mover hábilmente a sus tropas y llevar al enemigo al terreno que había elegido como el más favorable. Revolucionó la técnica militar mediante la reorganización de la infantería en coronelías, embrión de los futuros tercios. Idolatrado por sus soldados y admirado por todos, tuvo en su popularidad su mayor enemigo. Entre sus batallas más importantes fue la de Cariñano y Ceriñola, donde derrotaba a los franceses, que en esa época eran una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Número 3. Gengis Khan. No podía faltar Gengis Khan. Fue un guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia. Fundado el primer imperio mongol, el imperio contiguo más grande, bajo su liderazgo como Gran Khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquistas que extendió su dominio a un vasto territorio desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina. En la primera fase de esta expansión, las hordas mongolas conquistaron importantes reinos de Asia, como el Imperio de Jin del norte de China, el Imperio Tanguta y el Kanato de Karakitai, el Imperio Khorasmio o la dinastía Song en el sur de China. Gengis Khan creció en la indigencia, sin embargo empezó con unos cuantos hasta crear uno de los ejércitos más temidos de la historia, reconocido sobre todo por su aterradora caballería que le dio victoria tras victoria. Entre sus conquistas más importantes fue la invasión de Rusia. Asimismo, Gengis Khan dio derecho a las mujeres. Gengis Khan promulgó la ley Yasa, una ley general que regía la vida de la ciudadana. En ella estableció medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos de las mujeres. Por ejemplo, prohibió el secuestro de las mujeres, ya que era frecuente el secuestro de las mujeres en las tribus vecinas para obligarlas a casarse, el adulterio y la venta de mujeres. Las leyes establecían que todos los hijos de un hombre con su esposo o concubina, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Autorizó a las mujeres a acceder al ejército y podían ocupar diversos puestos militares, entre ellos la defensa del campo de batalla. Sin duda, un verdadero feminista en una época un poco rara. Puesto número 2, no podía faltar Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, hasta la fecha de su muerte. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue nada fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. En su reinado de 13 años cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio de Aquemenida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado período helenístico, del año 323 a.C. al 30 a.C.
Tanto es así que sus hazañas lo han convertido en un mito y en algunos momentos es casi una figura divina, posiblemente por la profundidad religiosa que manifestó a lo largo de su vida. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía de Macedonia sobre las ciudades de estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor y comenzó la conquista del imperio persa regido por Darío III, victorioso en la batalla del Gránico, Issos, Guaucamela y de la Puerta Persa. Se hizo con un dominio que se extendía por el Helade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos de Hidaspe. La negativa de sus tropas a continuar hacia el oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábiga. Con la llamada política de fusión, Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle de Indo por el este, hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. Fundador político de esta ciudad egipcia habría de ser como mucho la más famosa de todas, la Alejandría, fundada por el también faraón Alejandro. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevan su nombre. El conquistador macedonio finalmente falleció en circunstancias oscuras. Los escritores más antiguos dejan clara evidencia de que una muerte producida lenta por un envenenamiento, dejando el imperio sin consolidar. Obviamente el primer lugar sería para el gran Napoleón Bonaparte, que por cierto no era bajo, medía 1,68, lo que para esa época era bastante correcto. Era obvio que el primer lugar sería un personaje histórico que reformó el mundo como hoy lo conocemos. Nacido como Napoleone di Bonaparte, solo un año después de que Francia comprara la isla de Córcega a la República de Génova. Napoleone, año después, cambió su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. El registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado el 28 de marzo de 1790. Napoleón fue el emperador de los franceses e igual rey de Italia, reconocido por su frialdad en el campo de batalla y sus tácticas que brindaban al ejército francés de una velocidad tan grande que llegó a invadir y entrar a Berlín en apenas 19 días. Estas tácticas y velocidad de la grande armée francesa terminó con inmensas conquistas en África y Europa. Asimismo, intentó debilitar el poderío inglés en Oriente, dando así una de las mayores humillaciones al Imperio Otomano, derrotando a más de 30.000 tropas otomanas con apenas 2.500 tropas, perdiendo únicamente 2 soldados y 60 heridos. Si bien las bajas otomanas no son del todo claras, se presumen que fueran entre 6.000 y 10.000 bajas. El imperio francés finalmente colapsó con la fallida campaña en Rusia, en gran parte por la coalición anglo-portuguesa española, que obligó a Napoleón a enviar más tropas de las esperadas a España. Fue finalmente derrotado en 1813, aunque su derrota total sería en 1815 en Waterloo, donde Napoleón derrotó rápidamente a los prusianos, pero una lluvia formó lodo y impidió la movilización veloz para derrotar a las fuerzas inglesas. A pesar de la propaganda inglesa, Napoleón estuvo a punto de derrotar y forzar a Wellington a retirarse. Sin embargo, los errores de los Marshall de Napoleón y el refuerzo prusiano selló su destino. Fue exiliado finalmente en la isla de Elena, donde falleció presuntamente por envenenamiento de los ingleses. Así que sí, este fue el video de hoy. Recuerden dejar su listado en la lista de los comentarios y estoy ansioso por ver su listado. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Chao.